Durante todo el reinado de Saúl hubo guerra constante contra los filisteos que vivían en las tierras bajas al oeste de Israel. Una vez, cuando David todavía estaba pastoreando su ganado, unos pocos años después de haber sido consagrado por Samuel, los campamentos de los filisteos y los israelitas estaban ubicados uno frente al otro en lados opuestos del valle de Elá. En el ejército de Israel estaban los tres hermanos mayores de David. Todos los días, un gigante salía del campamento de los filisteos y desafiaba a un israelita para que fuera a pelear con él. El nombre del gigante era Goliat. Medía 9 pies de alto y vestía una armadura de la cabeza hasta los pies. Llevaba una lanza 2 veces más larga y pesada que la que cualquier otro hombre pudiera llevar, y tenía un hombre que caminaba delante de él llevando su escudo. Todos los días él salía y gritaba de un extremo a otro del valle: «Yo soy un filisteo, y ustedes están al servicio de Saúl. Elijan a uno de ustedes y déjenlo que venga a pelear conmigo. Si yo lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos, y si él me mata a mí, entonces nos rendiremos. Vamos, envíen ya a un hombre». Pero ningún hombre del ejército, ni siquiera el rey Saúl, se atrevía a salir y luchar con el gigante. Durante 40 días los campamentos estuvieron enfrentados y el gigante filisteo seguía llamando. Un día, el anciano Jesé, padre de David, mandó a David desde Belén para visitar a sus 3 hermanos que estaban en el ejército. David fue y habló con sus hermanos, y mientras estaba hablando con ellos, el gigante Goliat salió como siempre lo hacía, desafiando a alguno que quisiera pelear con él. Ellos hablaban y decían: «Si algún hombre sale y mata a este filisteo, el rey le dará una gran recompensa y un alto rango, y la hija del rey será su esposa». Y David dijo: «¿Quién es este hombre que habla de esta manera arrogante al ejército del Dios viviente? ¿Por qué no va a alguien y lo mata?» Eliab, hermano de David, le respondió: «¿A qué has venido aquí, dejando tus ovejas en el campo? Sé que has venido solamente para poder ver la batalla». Pero a David no le importaron las palabras de su hermano. Pensó que él veía una manera de matar a este gigante presumido y dijo: «Si nadie más lo hace, yo iré y lucharé con ese enemigo del pueblo de Dios». David fue llevado ante el rey Saúl. Habían pasado algunos años desde que Saúl había conocido a David, y él se había convertido de niño en hombre, de modo que Saúl no lo reconoció como al pastor que había tocado el arpa para él en otros tiempos. Saúl le dijo a David: «No puedes luchar contra este poderoso gigante. Eres muy joven todavía, y él es un hombre de guerra, entrenado desde su juventud». Y David le respondió al rey Saúl: «Yo soy solo un pastor, pero he luchado contra leones y osos cuando han tratado de robar mis ovejas, y yo no tengo miedo de luchar contra este filisteo». Entonces Saúl le puso a David su propia armadura, un casco en la cabeza, una coraza en su cuerpo y una espada en su cintura. Pero Saúl era casi un gigante, y su armadura era demasiado grande para David. David dijo: «No estoy acostumbrado a pelear con armas como estas. Déjame pelear a mi manera». De modo que David se sacó la armadura de Saúl. Mientras todos en el ejército habían estado mirando al gigante con temor, David había estado pensando en la mejor manera de hacerle frente. Y Dios le había dado un plan. El plan era hacer que el gigante bajara la guardia, apareciendo ante él como débil e indefenso, y manteniéndose a una distancia a la cual el gigante no pudiera llegar con su espada o su lanza, atacarlo con un arma inesperada que el gigante no esperaría y para la cual no estaría preparado. David tomó en su mano su bastón, como si esa fuera su arma, pero sin que lo vieran, en una bolsa que llevaba bajo su manto, guardó 5 piedras que eligió cuidadosamente y una honda, el arma que él sabía cómo usar. Luego se enfrentó con el filisteo. El gigante lo miró desdeñosamente y con desprecio, y se rió. «¿Acaso soy un perro?», dijo. «¿Que este muchacho viene a atacarme con un palo? Le daré su cadáver a las aves de rapiña y a las bestias del campo». Y el filisteo maldijo a David en nombre de sus dioses, y David le respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina,
pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te sacaré la cabeza, y los filisteos serán cadáveres para ser comidos por las aves y las fieras, para que todos sepan que hay un Dios en Israel, y que Él no salva con espada ni con lanza, sino de otras maneras. Y David corrió hacia el filisteo como si fuera a atacarlo con su bastón. Pero cuando estuvo a buena distancia para poder apuntar, sacó su honda y una piedra y apuntó a la frente del gigante. David tenía buena puntería. La piedra golpeó al filisteo en su frente, atontándolo, y éste cayó al suelo. Mientras los dos ejércitos miraban, sin tener la menor idea de qué era lo que había causado la repentina caída del gigante, David corrió hacia adelante, se apoderó de la espada del gigante y le cortó la cabeza. Entonces los filisteos supieron que el gran guerrero en quien confiaban había muerto. Salieron huyendo hacia sus tierras, y los israelitas los persiguieron y los mataron por cientos y por miles, llegando hasta las puertas de su propia ciudad de Gat. Y así fue como David obtuvo una gran victoria, y todos lo vieron como al hombre que había salvado a su pueblo de sus enemigos.